El Consejo Electoral tiene previsto que las elecciones primarias de las organizaciones políticas no pasen del 31 de mayo. El tiempo corre para que partidos y movimientos políticos decidan sus candidatos presidenciales y para asambleístas. Sus elecciones primarias deberán realizarse desde la próxima semana. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto que en menos de 15 días eso esté definido. Va desde el 25 de mayo al 31 de mayo. Entonces, eso significa que ya deben estar en este momento ya buscando candidatos. Las elecciones primarias son una obligación legal para definir los candidatos. Izquierda Democrática convocó a su Consejo Ejecutivo y este fin de semana tomarán decisiones sobre su futuro electoral. Plantear una gran concertación entre todas las fuerzas de políticas de centro, izquierda y de centro para poder llegar al poder. Las alianzas facilitarían la designación de candidatos en el corto tiempo que tienen. Por eso nadie desprecia aquello. Hacer una gran opción democrática, que puede ser en solitario, pero creo que fundamentalmente deberá ser en una coalición. El partido Avanza, por ejemplo, tiene adelantadas conversaciones para una coalición de al menos 3 organizaciones políticas, e incluso ya con un perfil presidencial. Tenemos como meta tomar esa decisión el día domingo, analizar varias encuestas, analizar varios estudios, contar con la opinión de varios expertos, analistas políticos amigos al partido. En total, 17 organizaciones políticas nacionales acreditadas ante el CNE podrán presentar un candidato a la presidencia de la República. 69 movimientos de carácter provincial deberán también, mediante procesos de democracia interna, elegir sus candidatos a la Asamblea. Si el calendario electoral se cumple el 20 de agosto, Ecuador iría a las urnas. Pero la clase política debería entender el mensaje que deja la muerte cruzada. Ya está Lenin Artieda listo para las entrevistas hoy en Contacto Directo. Lenin. Y en nuestros estudios también está ya la doctora Patricia Estupiñán, directora editorial y editora política de revista Vistazo. Lenin, esta mala utilización de la política para beneficio de caudillos terminó por explotarles en la cara. Fernando, Samantha, la ciudadanía, el pueblo ya no entiende, percibe cuando la clase política les da la espalda. Pero la gran pregunta aquí es si los partidos están realmente dispuestos a transformarse. Vamos ahora a dialogar con Patricia Estupiñán. Buenos días, Patricia, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Buenos días, Lenin. El presidente de la República hizo uso de una herramienta extrema como la muerte cruzada ante la imposibilidad de los políticos para llegar a acuerdos. En principio, Patricia, ¿cuáles son las primeras lecciones que quedan luego de esta decisión histórica que, asimismo, después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, pues ha quedado en firme? Bueno, la primera es que necesitamos mejores políticos. Políticos que entiendan la realidad del país y no la realidad de su metro cuadrado de poder. Para que piensen en las necesidades ciudadanas y no en las necesidades particulares que los llevaron al poder. En el Ecuador, la política no es, y quizás nunca lo haya sido, el arte de pensar en un futuro común de bienestar, enfrentando tesis y exponiéndole a los ciudadanos los distintos caminos a recorrer para llegar a ello. La política en estos tiempos, con mayor énfasis, se ha convertido en el negocio de mercaderes, de mafiosos, de delincuentes incluso que buscan en ella su propia impunidad. ¿Qué se requiere para cambiar eso? Bueno, lastimosamente para la próxima elección vamos a seguir con las mismas reglas del juego. Y entonces, a pesar de nuestra esperanza de que cambie, va a ser difícil. Las mismas reglas y los mismos actores. Exacto. Ese es un drama nacional. El punto es que la gente sí, como ciudadanos, pensemos qué candidatos necesitamos para que resuelvan la inseguridad, para que resuelvan la necesidad de empleo y no que resuelvan sus problemas personales o que quieran solo impunidad. Necesitamos otro tipo de... Con todos los defectos de la política ecuatoriana, las asambleas pasadas tuvieron gentes destacables, o sea, oposiciones con las que se podía dialogar. Pero esta asamblea ha dado la demostración más palpable de lo más protervo de la política, ¿no? Porque hemos tenido personas con grilletes, hemos tenido violadores, hemos tenido personas que piden diezmos. Entonces, ¿cómo pueden ser ellos
el ejemplo de los ciudadanos a seguir. Supuestamente, ¿cómo aprendemos los valores? ¿Cómo se socializan? Se socializan a través de ejemplos. Y nuestro ejemplo, que los políticos deberían ser el sumo de las virtudes, han sido todos los contrarios, son el sumo de los pecados. ¿Y cómo pueden las organizaciones políticas plantearlos a ellos como opción de construcción de salidas democráticas a los distintos problemas que tenemos? No hay filtros, hay dedazo. Hay dedazo uno, y hay una cosa que es terrible. Buscan a notorios, a gente que tenga algún conocimiento ciudadano porque era un muy buen cantante o porque era un excelente deportista. Y eso no quiere decir que los excelentes deportistas no puedan ser buenos políticos. Lo que pasa es que se tienen que preparar. Pero no basta solo ser buen deportista para ser un gran político. Y es más, los pocos deportistas que han ido han sido un fracaso, ¿no? Y quizás ese criterio de selección en este corto periodo para preparar elecciones, para escoger candidatos, se va a exacerbar, Patricia. Así es, y me temo que además va a haber un polvito sucio de los narcos que nos han infiltrado por todas partes y que en este periodo tan corto se va a beneficiar a los que ya tienen una organización o los que tienen ya los fondos para la campaña. ¿Crees tú que particularmente estas elecciones van a ser el espacio propicio para que los narcotraficantes ingresen a financiar campañas? Me parece que ya lo han hecho y que estas son mucho más fáciles para hacer eso. El escenario propicio. Ahora, el presidente ha dicho que hubo un intento de asalto a las instituciones del Estado para iniciar con el proceso de toma absoluta del poder. Y ahora sí, pues, no dejarlo nunca. El poder hoy, Patricia, está en el pueblo. ¿Cuál avisoras tú que sea el uso que va a hacer la ciudadanía de ese poder que tiene en las manos? Bueno, yo diría que lastimosamente también eso depende del actual gobierno y qué pueda hacer en estos meses. Es una acción noble haber cedido 2 años que le quedaban y le restaban al presidente Lasso. Pero hoy tiene la oportunidad de demostrar que puede hacer lo que no hizo por este bloqueo permanente de la Asamblea. Entonces yo diría y le diría que se olvide ya de seguir peleando y de seguir justificando por qué tomó la muerte cruzada. Eso es un hecho consumado. Ahora dedíquese por lo menos a 2 aspectos. El primero, envíe los proyectos urgentes para las reformas económicas que el país necesita. Y lo segundo, lo que le ha hecho a él verdaderamente impopular. Atienda la seguridad ciudadana. Vivimos en indefensión permanente, indistintamente de la clase social. Todos estamos expuestos a que nos metan un tiro fácilmente. Patricia, usted decía que el presidente ha sido noble en su decisión de resignar la mitad prácticamente del periodo para el que fue electo. ¿Usted cree que la ciudadanía asume y valora esto que se ha hecho o está más ocupada en lo segundo que señalaba usted, en la cotidianeidad de sus propios problemas, que por cierto están directamente relacionados con la ausencia de política y con la preeminencia de los intereses propios de quienes están llamados a construir soluciones? Yo diría que el presidente ha sido noble en ceder, porque podía haber seguido gobernando si es que conseguía por lo menos bloquear el juicio político, pero no hubiera podido hacer nada. Y desde esa perspectiva, no sé si se candidatizará. Y si no lo hace, necesita dar el espacio y que a lo mejor esta es la ocasión para que jubilemos ya a los mismos políticos de siempre, que se vaya Correa, que se vaya Nebot, que se vaya quizás el mismo Lasso, y que vengan nuevos políticos con nuevas ideas. Ahora el problema es que van a gobernar 2 años y hemos visto, no solo en Ecuador, a nivel mundial, cómo ahora el poder se desgasta en meses, no se diga en años. Entonces, me parece que puede que esta muerte cruzada sea una buena oportunidad siempre y cuando se depongan egos y que no todo el mundo
por tener en el currículum vitae, he sido candidato presidencial, a sabiendas de que no tienen chance, se lance. Necesitamos que se aglutinen frentes con gente nueva, ya sea de derecha, de centro, izquierda, para hacer frente a lo que ya sabemos, el partido que está mejor organizado y que tiene los recursos que uno se pregunta de dónde. Gente nueva que crees tú que esté dispuesta a exponerse, a subirse a esa palestra cuando hay estructuras decadentes pero bien organizadas, dispuestas a actuar como francotiradores, porque el día de hoy lo de la muerte cruzada, Patricia, es un hecho dramático sin duda que enrostra al país, un sistema político disfuncional y tóxico para la ciudadanía. ¿Y quién se quiere meter en eso? Bueno, ya sabemos que hay como 8 precandidatos, entonces todo el mundo quiere meterse, pero quiere meterse por las razones equivocadas. Entonces yo diría que sí van a haber gente que quiera meterse y que participar. Lo importante es que esa gente esté consciente y ceda sus prioridades por realmente darle una oportunidad al país. Esa es la utopía. Esa es la utopía. La realidad, que al menos avancemos un poquito. Ahora, un proceso electoral acortado y que seguramente va a contar con los mismos actores de esta crisis, no luce como el camino más viable para entender, asumir y solucionar lo que queda después de este desastre. Así es, no luce, realmente es difícil y por eso digo, a lo mejor le conviene incluso al mismo presidente Lasso candidatizarse, que son los que tienen las estructuras y el manejo, a lo mejor. Pero para eso tendría que formar un buen frente, un frente que no lo veo posible, ¿no? Patricia, ¿tú crees que los ciudadanos entenderán que la muerte cruzada es un llamado que el presidente de la República le ha hecho al país para que sea él el que zanje la crisis política, la crisis económica, la crisis social en las urnas? El peso recae totalmente en la ciudadanía. ¿Y qué respuesta se puede obtener de ello si tú recalcabas hace un momento, tenemos las mismas reglas del juego y los mismos actores? Así es. Pero de todos modos no hay encuestas todavía, pero yo sí creo que la muerte cruzada ha sido vista como un alivio por la ciudadanía. Y que eso a lo mejor con una buena gestión en lo que le queda de mandato al presidente nos haga pensar que se necesita elegir gente que esté pensando en el país y no pensando en cómo logro impunidad, como es el caso del expresidente. ¿Y quiénes, Patricia, deben hacerse responsables de ese ejercicio pedagógico de explicarle al país lo que está en juego en las próximas elecciones? Los candidatos, los medios y todo aquel que tenga voz y opinión, ¿no? Hay que trabajar en eso, hay que trabajar. Lastimosamente estamos como los medios frente a la posverdad. Es una lucha desigual, pero hay que darla porque si no el país no tiene futuro. Nos aproximamos rápidamente, Patricia, y con esto cierro la entrevista, nos aproximamos rápidamente a un proceso electoral en donde vamos a tener de un lado a republicanos demócratas y de otro lado autócratas totalitarios. Yo pienso que sí, porque inclusive ha estado anunciado. Recuerdo lo que dijo el presidente Correa en Honduras, donde dijo que uno de sus mayores errores es haber no participado y asumido el poder por largos años, como lo han hecho los Castro en Cuba, lo ha hecho Maduro en Venezuela, lo ha hecho en Nicaragua Ortega, que son dictaduras. O sea, estamos ante la posibilidad o democracia o autocracia. Y lo que hay que venderle a la gente es que de todos los sistemas, con todos sus defectos, la democracia no es perfecta. La democracia tiene fallas, pero es el mejor sistema para corregir los errores. Con la autocracia lo único que tenemos es la perennización de los errores y nadie está seguro, nadie. Patricia Estupiñán, directora editorial de revista Vistazo. Gracias, Patricia, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.